¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que de verdad define cómo se enseña en las escuelas de Colombia? Bueno, la respuesta está en una ley de hace más de 30 años, la Ley 115 de 1994. Piénsenlo como el plano maestro de la educación en el país, y hoy vamos a desglosar por qué, incluso décadas después, sigue siendo tan fundamental. Pero a ver, antes de meternos de lleno en artículos y decretos, vale la pena hacer una pausa y plantearnos la pregunta que está en el corazón de todo esto. ¿Para qué es la escuela? ¿Cuál es su propósito final? La respuesta a esta pregunta es precisamente lo que la Ley 115 intenta definir. Y miren, la ley responde a esa pregunta desde su primerísimo artículo, y su respuesta es bastante ambiciosa. Olvidémonos un momento de las materias y las notas. La ley define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. En otras palabras, su propósito no es solo llenar la mente de datos, sino moldear a la persona en su totalidad, pensando en su dignidad, sus derechos y, claro, sus deberes. Para entender bien esta ley, vamos a seguir un mapa de 5 puntos clave. Empezaremos con su fundamento, su base. Luego, vamos a descubrir el tipo de ciudadano que busca formar. Trazaremos la ruta del aprendizaje, exploraremos su visión inclusiva y al final veremos quiénes son los responsables de que todo esto suceda. Perfecto, empecemos. Nuestra primera parada es el porqué de la ley. ¿Cuál es esa idea fundamental sobre la que se construye todo el sistema educativo colombiano? El artículo 1 la define como un servicio público con una función social. Y esta idea, aunque suene sencilla, lo cambia todo. No se trata solo de un derecho individual, que lo es, sino de una herramienta colectiva que debe estar al servicio de las personas, de las familias y de la sociedad colombiana en general. Ok, ya con esa base establecida, la ley se pregunta si la educación es para todos, entonces, ¿qué tipo de persona queremos formar? Y es aquí donde vemos el retrato del ciudadano ideal según esta ley. Y cuando digo que la visión es ambiciosa, de verdad que no exagero. El artículo 5 no se conforma con uno o dos objetivos. Enumera un total de 13 fines para la educación. 13 es una lista que va mucho, pero mucho más allá de lo puramente académico. Y aquí está lo más revelador. Estos fines pintan un cuadro completísimo de la persona. La meta no es solo crear buenos estudiantes, sino ciudadanos integrales. Estamos hablando del desarrollo de la personalidad, del respeto por los derechos humanos, de fomentar un pensamiento crítico y hasta de crear una conciencia ambiental. Es, en esencia, un proyecto de persona y, por supuesto, de país. Bien, ya tenemos los grandes objetivos, pero ¿cómo se llega hasta allí? Ahora pasamos del por qué al cómo, explorando la ruta de aprendizaje que la ley diseña para cada estudiante en Colombia. El artículo 11 traza un camino bastante claro y secuencial. Todo comienza en preescolar, con al menos un grado obligatorio. De ahí se pasa a la educación básica que abarca la primaria y la secundaria. Y el recorrido culmina con la educación media, que ya prepara a los estudiantes, sea para la universidad o para el mundo laboral, con una orientación académica o una técnica. Pero ojo, esta ruta de aprendizaje no fue diseñada como una talla única para todos. Uno de los aspectos más importantes de la ley, de hecho, es su compromiso con la inclusión, con asegurarse de que la educación le llegue a todas las poblaciones del país. Por ejemplo, el artículo 46 es clarísimo. La educación para personas con capacidades diversas es parte integral del sistema. La ley exige su integración y ordena que se les brinde todo el apoyo pedagógico y terapéutico que necesiten. No es una opción, es una obligación. Y esa inclusión no se detiene en la niñez. El artículo 50 reconoce que el aprendizaje dura toda la vida y por eso establece mecanismos para que los adultos puedan completar sus estudios, sobre todo con formatos flexibles como la educación a distancia. Y aquí vemos una de las grandes innovaciones de la ley, la etnoeducación. El artículo 55 dice que la educación para grupos étnicos debe estar ligada a su cultura, a su lengua, a sus tradiciones. Es un reconocimiento explícito a la increíble diversidad de Colombia, integrándola directamente en el sistema escolar. A ver, ya vimos una estructura educativa muy completa. Pero ¿quién es responsable de que todo esto funcione? La ley es muy clara, no es solo tarea del colegio. Y nos presenta un concepto clave, la comunidad educativa, donde la responsabilidad es de todos. Básicamente, la ley distribuye la responsabilidad en un triángulo colaborativo. Por un lado está el Estado, que debe garantizar la calidad y el acceso. Luego, la familia, considerada la primera responsable de la educación de los hijos. Y finalmente, la sociedad en su conjunto, que debe proteger y vigilar el sistema.
Es, de verdad, un esfuerzo de equipo. Pero con todos estos actores involucrados, el Estado, la familia, la sociedad, la ley nunca pierde de vista quién es el verdadero protagonista. El artículo 91 lo resume de forma perfecta. El alumno es el centro del proceso educativo. Al final del día, todo este sistema tan complejo está diseñado para girar en torno a una sola persona, el estudiante. Así que, después de este recorrido, volvemos al presente. Tenemos este plano maestro, diseñado hace más de 30 años con una visión increíblemente completa y ambiciosa. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuánto de este ideal se refleja realmente en las aulas que vemos hoy en Colombia? Es una pregunta que sin duda da para seguir reflexionando.